Pablo se levanta todos los días temprano por la mañana y sale a correr media hora para mantenerse en buen estado. Luego viaja 1 hora para llegar a su lugar de trabajo. Allí repone mercancías en las góndolas para que los clientes siempre encuentren lo que buscan. Esteban trabaja manejando un taxi. Como pasa muchas horas sentado, intenta comer alimentos sanos. Después de 12 bocinazos, 974 frenadas y 3.258 cambios de marcha, Esteban termina su jornada laboral. Por la noche estudia ingeniería y es compañero de Pablo. Durante los fines de semana, ambos se reúnen en un taller improvisado en un cuartito de la casa de Esteban. Allí deciden desarrollar su creatividad y poner manos a la obra para fabricar una modesta computadora hogareña. Durante varias jornadas ensamblan componentes, sueldan circuitos y ensayan conexiones. Un día, finalmente, conectan el artefacto a un televisor y ocurre el milagro. Pablo y Esteban logran desarrollar una innovadora versión de un lenguaje de computación. El éxito del emprendimiento cautiva a sus amigos y así logran levantar los primeros pedidos. Con el tiempo contactan a un vendedor de computadoras que confía en su empuje y les encarga una cantidad de artefactos que escapa a sus posibilidades. Los jóvenes se encuentran ante el primer gran dilema. ¿Cómo hacen Esteban y Pablo para progresar con los medios que cuentan? Considerado el padre de la economía política, Adam Smith prefiere presentarse como filósofo moral. Nace en Kirkcaldy, un pequeño poblado de Escocia, en 1723. A los 36 años, gana cierto renombre con la publicación en 1759 de su obra sobre ética llamada Teoría de los Sentimientos Morales, donde enuncia que al ser humano no solo lo motiva el egoísmo, sino también una fuerza contraria y complementaria, un sentimiento a favor de los demás, que llama empatía. Estamos en los albores de la revolución industrial y la prosperidad que Smith descubre en Glasgow despierta su atención, que se concentrará en las prácticas mercantiles de sus vecinos para tratar de explicar como buen filósofo que es el nuevo mundo que lo rodea. Desde 1763, Adam Smith recorre durante 3 años Toulouse, Ginebra, París y Londres. Conoce a Quesnay y a Turgot, los fisiócratas franceses, y a los iluministas Voltaire, Diderot y Benjamin Franklin y sus ideas de libertad que inspirarán la Revolución Francesa. Embebido de este espíritu de época que busca comprender los fenómenos de manera científica, enfrentado al pensamiento religioso, escribe su segundo libro, una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, que verá la luz en 1776 y será conocido como La riqueza de las naciones. Este es considerado el primer libro de economía moderna y el primero en sistematizar científicamente las bases del capitalismo. En el feudalismo, la compra-venta no es habitual. La economía rural, que es predominante, se basa en feudos que producen la mayor parte de los bienes que necesitan y solo esporádicamente se concurre al mercado para intercambiar ciertos excesos de producción o adquirir algún faltante. La sustitución del régimen feudal por el sistema capitalista no se produce de un día para el otro, sino que implica un largo proceso que se extiende entre los siglos. La revolución industrial
se inicia en Inglaterra recién hacia fines de este periodo. A esta revolución productiva se suman los extraordinarios resultados y descubrimientos de la época que muestran que los fenómenos pueden ser entendidos por la razón humana. Los fundamentos divinos propios del medioevo pierden crédito. Se exigen explicaciones científicas en todos los campos del saber. Influenciada por estas corrientes, las ciencias sociales buscan descubrir leyes objetivas que rijan las relaciones sociales en todo tiempo y lugar. El capitalismo va socavando progresivamente las bases de la sociedad feudal, arrasando con costumbres afianzadas por siglos y con los vínculos fundados en el control religioso. En ese entonces coexisten en Europa distintas formas de producción. Por un lado, los artesanos elaboran bienes en sus talleres. El ebanista, con sus máquinas, sus herramientas y sus maderas, fabrica todo tipo de muebles para que un comerciante los venda en los mercados. En este caso, los medios de producción siguen perteneciendo al trabajador. El mercader vende los muebles que fabrica el artesano ebanista. Gracias a los avances en la navegación, los comerciantes realizan viajes cada vez más largos a lugares remotos, lo que permite la venta de productos de mayor cuantía y, por lo tanto, el alza en las ventas y la ampliación de los mercados. El mercader recibe pedidos de otros mercados, donde se espera que se utilice una madera particular y que los muebles reciban un orlado determinado, con unas herramientas especiales que en Europa no se utilizan. Como la adquisición de esa materia prima y de las herramientas escapa ya al bolsillo del artesano, es el mercader quien las compra y pone a disposición del ebanista. Con el tiempo, cada artesano va trabajando en forma exclusiva con un mercader, quien le compra toda su producción y hasta le entrega las materias primas necesarias. La forma de producción distintiva de la época es la manufactura. El principal cambio está relacionado con la manera en que se organiza la producción. En lugar de trabajar en sus talleres, los artesanos se reúnen bajo un mismo techo a las órdenes de un nuevo actor, el capitalista industrial. Este es el dueño de las máquinas, las herramientas y las materias primas, y le indica a cada uno de los trabajadores qué actividad debe realizar. En una fábrica de alfileres, propiedad del capitalista industrial, un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta y un quinto operario está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres otro y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. Esta división de tareas dentro de una misma fábrica se denomina división del trabajo. La división del trabajo también se difunde de a poco entre los artesanos independientes. El carpintero, que antes fabricaba muebles de todo tipo, ahora solo se dedica exclusivamente a las sillas. La manufactura transforma los roles de la sociedad conocida hasta entonces. El nuevo capitalista industrial ya no se encarga de la compra-venta de mercancías, sino de su producción. Es durante la fabricación que obtiene su ganancia. De hecho, no va al mercado. Esto lo hace el mercader, que vive de comprarle lo más barato posible al industrial y vender lo más caro que pueda en el mercado. Para Smith, la división del trabajo provoca un gran incremento en la riqueza y en la cantidad de mercancías que produce la sociedad. Esto se da principalmente por 3 motivos. La especialización aumenta la habilidad del trabajador para hacer la actividad que le toca. Existen menos tiempos muertos por pasar de una actividad a la otra. Y se crean herramientas novedosas o mejoras a las existentes para concluir el trabajo más rápido o con menor fatiga.
A diferencia de los fisiócratas, Smith considera más beneficiosas para la sociedad las actividades industriales que el trabajo de la tierra. En la agricultura no se admiten tantas subdivisiones por las características propias de la tarea. A lo largo del año, una misma persona tiene la oportunidad de arar, sembrar, cavar y recolectar. Smith procura demostrar que el capitalismo, a pesar de parecer caótico y falto de organización, está regido por un conjunto de leyes que garantizan el progreso económico y social y brinda el marco ideal para el desarrollo de las libertades individuales. El sistema tiene su lógica de funcionamiento, sus leyes económicas eternas, inmutables y objetivas como aquellas que rigen los movimientos de los cuerpos celestes. La división del trabajo ¿habrá ayudado a Pablo y Esteban a encontrar la forma de cumplir con el pedido de computadoras? Pablo y Esteban han decidido montar una pequeña fábrica de PCs hogareñas en un cuartito de la casa de Esteban. Como primera medida, deciden buscar una persona que lo financie. Rápidamente consiguen el apoyo económico de un tío de Pablo que adelanta un capital para la compra de insumos. Luego logran entusiasmar a compañeros y amigos para que trabajen en el proyecto y de esta manera se puedan cumplir los plazos de entrega. La actividad en el cuartito se organiza por etapas. Pablo desarrolla un software más completo, Sebastián suelda componentes, Nicolás ensambla las carcasas, Esteban prueba los equipos y Jorge se encarga de embalarlos. Así logran finalizar a tiempo la tarea. Los equipos se venden como pan caliente y nuevos pedidos comienzan a llegarles. El cuartito comienza a quedarles demasiado chico. Deciden alquilar las oficinas de una vieja fábrica abandonada y la acondicionan a pulmón. Les es necesario también incorporar más trabajadores y organizarlos por departamentos. ¿Qué más pueden aprender Pablo y Esteban de las teorías de Adam Smith para implementar en su emprendimiento? Smith cree que la fuente de toda riqueza es el trabajo de una nación. Pero no todo trabajo crea valor, sino que existe un trabajo productivo y uno improductivo. El primero es el realizado por los obreros, los comerciantes y los capitalistas industriales. El segundo involucra al resto de las actividades. El soberano con todos los funcionarios que le sirven, todo el ejército y la marina, sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras, cómicos, bufones, músicos, cantantes y danzantes de ópera. De esta forma, Smith deja bien claro que el fundamento del progreso de la sociedad es la producción industrial. Por lo tanto, para aumentar la riqueza de la sociedad, debe aumentar su trabajo productivo total. De acuerdo con Smith, el motor que propulsa este incremento se encuentra en un atributo propio de la especie humana. Los hombres y mujeres, les guste o no, tienen una tendencia a comprar y a vender. Es una característica del ser humano tan natural como beber, comer o copular. A esto denomina la propensión natural al cambio. En este sentido, en 1776, cuando se publica La riqueza de las naciones, es imposible no preguntarse ¿por qué, si la compra-venta de mercancías es innata, no aparece con anterioridad? Smith explica que la propensión al intercambio propia de nuestra naturaleza no puede manifestarse con anterioridad porque el tamaño del mercado no es suficiente. Cuando el mercado es muy pequeño, los individuos temen dedicarse por entero a una actividad, ya que existe la posibilidad de que luego no logren cambiar el sobrante de sus mercancías por esas otras que no producen y necesitan. A la manifestación plena de la propensión al cambio han venido a colaborar los notables descubrimientos en los sistemas de transporte fluvial que permiten a los comerciantes realizar largos viajes y llegar a nuevos mercados. Ya con grandes mercados, las personas se animan a dedicarse por completo a la elaboración de un producto. Están seguros de que podrán obtener, a cambio de sus mercancías, los bienes que necesitan y no producen. El sistema capitalista, o la sociedad civilizada en palabras de Smith, es la expresión más acabada de la naturaleza humana.
Permite que nuestro instinto al cambio se manifieste en plenitud. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Smith nos dice que cuando los individuos responden a esta propensión natural al intercambio buscando su propio bienestar y en un sistema de libertad natural, son conducidos por una mano invisible que, sin proponérselo, saberlo o desearlo, promueve el crecimiento de la riqueza de la sociedad como un todo. Smith señala que las mercancías tienen dos valores: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso deriva del hecho de que son útiles, pueden satisfacer alguna necesidad humana. La silla tiene valor de uso porque sirve para sentarse. El valor de uso de los zapatos está justificado porque sirven a las personas para abrigarse del frío, evitar lastimaduras y atraer las miradas de los demás. Una cáscara de nuez no tiene utilidad, por lo que carece de valor de uso. Las mercancías también tienen un valor de cambio o precio, es decir, a cuánto las adquirimos en el mercado. Smith sostiene que el valor de cambio no se determina por el valor de uso o la utilidad de las mercancías. ¿Quién determina cuán útil es un bien, dado que los gustos y necesidades son tan diferentes como los individuos? Si pudiéramos sopesarlo, diríamos que el valor de uso de un bife de chorizo es altísimo para un amante de la carne y nulo a la vista de un vegetariano. ¿De dónde surge entonces el precio? En la sociedad ruda y primitiva, es la cantidad de trabajo utilizada en la producción de las mercancías lo que rige el intercambio. Si para producir un par de zapatos se emplean 2 horas de trabajo y para terminar una silla se necesita solo una, entonces el zapatero exigirá al ebanista 2 sillas a cambio de un par de zapatos. Nos encontramos ante la ley del valor trabajo. En la sociedad capitalista, con el desconocimiento sobre los tiempos necesarios para la producción de los bienes fabricados por otros y la participación de los capitalistas y terratenientes, Smith considera que la ley del valor trabajo deja de operar. Abandona el camino recorrido hasta entonces y asegura que el precio ya no está determinado por el trabajo incorporado. En uno de sus aportes más importantes y originales, Smith enuncia las diferentes clases sociales que componen la sociedad moderna: los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Cada clase es dueña de los 3 factores necesarios para la producción. El trabajador es dueño de la fuerza del trabajo y recibe como retribución un salario. El capitalista es dueño del capital y a cambio recibe un beneficio. Y finalmente el terrateniente, como dueño de una porción de tierra, recibe un ingreso generado por quienes la trabajan. Smith desarrolla entonces la teoría de los costos de producción y dice que el precio de una mercadería surge de sumar el salario, la ganancia y la renta que se paga a quienes están involucrados en el proceso productivo. En toda sociedad, según Smith, existe un nivel promedio de salarios, beneficios y renta. Dichos niveles son llamados niveles naturales. Cuando el precio de venta alcanza a pagar exactamente los salarios de los trabajadores, el beneficio del capitalista y la renta del terrateniente de acuerdo con sus niveles naturales, la mercancía se vende por lo que realmente vale. Este es el precio natural. Pero el precio al que efectivamente se vende la mercancía o precio de mercado puede ser igual, mayor o menor a este precio natural. Todo depende de las cantidades de mercancías ofrecidas y demandadas en el mercado. ¿De dónde surge el precio de mercado? La cantidad de una mercadería que se lleva al mercado constituye la oferta. La cantidad requerida por todos los que están dispuestos a pagar el precio natural de esa mercancía es la demanda.
Cuando la oferta no alcanza a abastecer la demanda, algunos de los compradores estarán dispuestos a pagar más por ella. La competencia que surge entre los compradores hará subir el precio de mercado por sobre el precio natural. Entonces, el precio de mercado será mayor que el precio natural. Es lo que ocurre con las frutas de estación fuera de temporada. Por ejemplo, el precio de mercado de las frutillas aumenta durante la época invernal al disminuir la oferta. Cuando la cantidad de una mercancía que se lleva al mercado excede la demanda requerida por los compradores, no es posible vender todas las mercancías al precio natural y la competencia entre los vendedores, que dependerá del apuro por desprenderse de sus mercancías, hará bajar el precio de mercado por debajo del natural. Promediando la primavera, el precio de mercado de las frutillas baja porque sube la oferta. Cuando la oferta y la demanda son iguales, el precio natural y el precio de mercado coinciden y nos encontramos en el precio de equilibrio del mercado. Estamos ante la ley de la oferta y la demanda. Smith reconoce que las consecuencias de la división del trabajo sobre el desarrollo intelectual y espiritual de los trabajadores son desastrosas. Como ellos realizan pocas actividades sencillas, su tarea es muy monótona. Esto entorpece al trabajador y lo incapacita para realizar otras actividades. Smith admite también que los capitalistas y trabajadores tienen intereses contrapuestos, por lo que existe posibilidad de conflicto. El trabajador quiere que su salario sea lo más alto posible, mientras que el patrón quiere pagar lo mínimo. Pero en esta negociación, trabajadores y capitalistas no se encuentran en igualdad de condiciones. Smith reconoce el poder de acuerdo con el que cuentan los capitalistas para mantener los salarios bajos y nota que el derecho protege a la clase burguesa. Además, el hecho de no contar con las máquinas y herramientas necesarias para producir coloca a los trabajadores en una situación de dependencia con respecto al capitalista. Sin embargo, Smith defiende el sistema capitalista y lo cree necesario para el progreso de la sociedad. Así como cada abeja construye su hexágono sin saber que está construyendo junto a otras un panal, cada uno de los individuos busca la inversión más rentable para el capital con el que cuenta y un orden natural, o mano invisible, lo guía hacia el beneficio de toda la sociedad. Como el interés personal es la fuente del progreso económico y del bienestar general, los individuos deben poder tomar sus decisiones libremente. Smith recomienda la libertad de mercado y la eliminación del proteccionismo alentado por los mercantilistas. Cree que con la libre competencia y el desarrollo de la economía capitalista, no solo crecerá la riqueza de las naciones, sino que también mejorarán las condiciones de vida de los más pobres. Por su parte, el gobierno debe garantizar la defensa contra agresiones extranjeras, la justicia, las obras e instituciones públicas y la protección de la propiedad privada. Adam Smith fue un agudo pensador, fundador de la economía política, la expresión de un espíritu en los albores del sistema capitalista y la revolución industrial. La riqueza de las naciones marcaría a los más influyentes pensadores del siglo XIX y aún hoy sigue inspirando a los defensores del libre mercado. En su libro, Smith sostiene que a pesar de parecer caótico y falto de organización, el capitalismo se rige por leyes que garantizan el desarrollo de las sociedades. Y son esas leyes las que Smith, a través del método científico, busca describir. La industria de la PC hogareña prospera en todo el mundo y el emprendimiento de Pablo y Esteban crece a pasos agigantados. Los beneficios de la actividad son casi en su totalidad reinvertidos en la fábrica, de manera tal que en pocos años les es posible la compra de la vieja planta fabril, tecnificarla y contratar mayor y mejor mano de obra.
El pueblo también se beneficia con el emprendimiento. Crecen las industrias alrededor de la fábrica y con ellas la cantidad de habitantes. El gobierno colabora con las obras de infraestructura. Construye caminos, escuelas y hospitales. Una mano invisible parece también acompañar ese crecimiento y el bienestar se extiende a toda la sociedad. Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día, Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible? Carlos Marx es uno de los intelectuales más importantes y polémicos de la historia. Nace en Treveris, una ciudad de la actual Alemania, en 1818, en el seno de una familia judía de clase media alta. Estudia Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín y desde muy joven participa en la vida política alemana. El compromiso político estará presente a lo largo de toda su obra. Buscando comprender al capitalismo, lee, reproduce y comenta las obras de Hegel, Hume y Locke. En 1844 toma contacto con organizaciones de trabajadores industriales y adhiere al comunismo, una vertiente del socialismo que cree que el proletariado llevará a la sociedad a una nueva etapa, aboliendo las relaciones capitalistas de producción y con ellas las clases sociales. Hacia 1845, perseguido por el gobierno prusiano, Marx emigra primero a París y luego a Bruselas. En 1848 publica junto a Federico Engels el Manifiesto del Partido Comunista, uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad. Deportado, en 1849 se instala en Londres, donde se dedica a estudiar economía, fundamentalmente a los economistas clásicos Smith y Ricardo, mientras vive en la pobreza. Después de consagrarle más de 14 años de estudio, Marx publica en 1867 el primer tomo de El Capital, crítica de la economía política. En El Capital, Marx explica el mundo de la época estudiando cómo se producen y distribuyen los bienes para satisfacer las necesidades humanas y cómo lo hicieron otras sociedades a lo largo de la historia. La revolución industrial le había permitido a Gran Bretaña incrementar extraordinariamente su riqueza. En ese camino también estaban los Estados Unidos y las principales potencias del continente europeo. Pero a mediados del siglo XIX en Inglaterra, donde se vislumbra el mundo por venir, la prosperidad no llega a las clases bajas. La mayoría de los núcleos urbanos industrializados vive en condiciones de miseria. No hay legislación que proteja a los trabajadores. Las jornadas de trabajo son ilimitadas. El descanso dominical es un precepto que se incumple religiosamente.
trabajo infantil es moneda corriente en aquellas fábricas. Las desastrosas condiciones de higiene son moneda corriente en estos espacios. A medida que la industrialización avanza, los obreros europeos comienzan a tomar conciencia que su esfuerzo cotidiano es el que enriquece a los dueños de las fábricas. El hambre de justicia y el descontento comienzan entonces a reunirse, a identificarse como clase y a organizar formas de protección y ayuda mutua y de protesta y rebelión. Surgen los primeros sindicatos y con ellos las primeras huelgas para reclamar el aumento de salarios, la disminución de la jornada laboral y la protección ante accidentes laborales. En 1864 se crea en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Tal como lo habían hecho Smith y Ricardo, a quienes él llama clásicos, Marx entiende al mercado como un sistema con sus propias leyes de movimiento y trata de comprenderlas. Sin embargo, su visión es muy distinta a la de sus antecesores, que veían al mercado como la organización social óptima para guiar la producción y distribución de bienes en cualquier sociedad. Marx comprende que el mercado es la principal institución de un orden social, el capitalismo, y que éste, como todos los órdenes sociales previos, tuvo un origen que debe explicarse y un fin que puede deducirse de su propio funcionamiento. En el capitalismo, las decisiones de producción, empleo o comercio ya no están dictadas por ningún faraón, emperador o autoridad religiosa, sino por la actividad autónoma y desorganizada de empresarios que toman sus decisiones buscando obtener la mayor ganancia posible. Para ello, contratarán trabajadores que deberán producir de acuerdo a lo que decida el empresario, ya que en su gran mayoría no cuentan con más alternativa que vender su propia fuerza de trabajo para subsistir. Marx escribe mucho más que un tratado de economía. Lo que pretende es desarrollar una herramienta para la liberación de los trabajadores de todas las cadenas del sistema capitalista, en el que no solo son explotados, sino que constantemente limita su capacidad de desarrollo intelectual y afectivo. Los pensadores clásicos sostenían que el precio de los bienes dependía del trabajo que requería su producción. Cuanto más trabajo se requiera en una sociedad para producir un bien, mayor valor tendrá. Marx continúa esta línea de análisis, pero agrega que los bienes del trabajo humano no siempre fueron hechos para un mercado y tuvieron precio. El acto de comprar y vender, que tan natural parece, era una actividad marginal para muchísimas sociedades primitivas. De allí que para Marx, el elemento fundamental de la economía capitalista es la mercancía. Mercancía no es sinónimo de producto o de bien. Los productos y los bienes, las cosas útiles, han existido en todas las sociedades. Mercancía es todo bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. La mercancía es un valor de uso porque resulta útil y un valor de cambio porque se produce con el objeto de la venta. El lavarropas, que exhibe la casa de electrodomésticos, la mesa, que se vende en una mueblería, los cosméticos del catálogo que nos muestra una compañera de trabajo, todas son mercancías. El dinero desempeña un rol muy importante aquí, ya que actúa como un equivalente universal que traduce el valor de cambio de todas las mercancías y permite conservar y acumular ese valor a lo largo del tiempo. Existen muchos objetos útiles que no son mercancías. Se producen para satisfacer las necesidades de quien los crea, sus amigos, sus familiares. No son mercancías porque no se producen para la venta. Por ejemplo, cocinar una torta de cumpleaños para el primer nieto o prepararse un sándwich como vianda en el almuerzo.
¿Por qué 2 lapiceras que cuestan 15 pesos cada una pueden cambiarse a través del dinero por una remera que cuesta 30 pesos? Si las comparamos, las mercancías son todas distintas, satisfacen necesidades diversas. Una lapicera tiene la utilidad de permitirnos escribir, una remera la de vestirnos. Para que exista el deseo de cambiarlas entre sí a través del dinero, los valores de uso deben ser distintos. No tendría sentido cambiar una remera por otra. Queremos cambiar remeras por lapiceras. Todas las mercancías se igualan en el intercambio o compra-venta. Si una lapicera cuesta 15 pesos y una remera cuesta 30 pesos, 2 lapiceras son iguales en algo a una remera. ¿Por qué la remera se iguala a 2 lapiceras y no a 5 o a 15? Porque tienen algo en común y de la misma magnitud. Marx afirma que existe una sustancia que las iguala aunque no la podamos ver. Y esa sustancia, según Marx, es el trabajo humano. Los trabajos para fabricar remeras o lapiceras, por más diferentes que sean en lo concreto, pueden reconocerse como trabajo en general o trabajo abstracto. El trabajo humano abstracto es el gasto de músculos, nervios y cerebro que se realiza en la actividad laboral. Cuando 2 valores de uso se igualan como mercancía, dejan de lado sus cualidades materiales diversas y los trabajos concretos que le dieron origen y queda en pie una única característica. Todas las mercaderías son la materialización de cierta cantidad de trabajo humano abstracto. Cuanto más trabajo humano abstracto se necesita para producir un bien o servicio, mayor valor tendrá como mercancía. El valor de la mercancía, dice Marx, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, determinado por la situación promedio de la técnica en esa industria. No depende del tiempo particular que se destinó a la producción de una mercancía específica, sino del promedio social. Si el promedio de tiempo socialmente aceptado para fabricar una lapicera es de 15 minutos y los trabajadores de una empresa la confeccionan en 20 minutos, la lapicera seguirá costando 15 pesos por unidad. Pero se habrá incrementado en este caso el costo de producción, porque deberá pagar mayores salarios que lo que paga en promedio la industria y, por lo tanto, ese empresario verá reducida su ganancia. El objetivo del empresario capitalista, el motivo por el cual invierte, es conseguir una ganancia mediante la venta de los productos de su empresa, es decir, vender los bienes a un valor superior a los costos que ha requerido la producción. Marx afirma que en el sistema capitalista, la producción implica la explotación del trabajador por parte del capitalista. No importa que un patrón individual pague buenos salarios, participe de actividades de beneficencia o que sea una buena persona, padre afectuoso o amigo entrañable. En tanto capitalista, es un explotador, porque paga a sus trabajadores apenas una parte de lo que ellos producen. Para Marx, en una economía donde no existiera la división de clases entre capitalistas y trabajadores, en la que todos fueran productores independientes dueños de sus herramientas, el trabajador recibiría todo el producto de su esfuerzo. El panadero, el herrero y el zapatero cambiarían sus mercancías por dinero para inmediatamente conseguir las mercancías que necesitaran, y las mercancías que obtendrían tendrían la misma cantidad de trabajo incorporado que la suya. Así, según la teoría de Marx, si para fabricar una puerta se requiere un día de trabajo y para un par de zapatos alcanza con media jornada, el zapatero debería entregar 2 pares de sus calzados para que el carpintero le entregue la puerta. Pero en el régimen capitalista de producción, los dueños de los medios de producción, como las plantas fabriles, las maquinarias o los instrumentos de trabajo, son los capitalistas. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario para poder vivir y mantenerse. Siempre hay practicantes de oficios independientes, pero la tendencia indica que son reemplazados por la organización empresarial. Mucho más cuando aumentan los costos de sus herramientas de trabajo y un trabajador independiente ya no puede adquirirlas. La burguesía o clase capitalista es la dueña del capital. Capital es el dinero que se utiliza para obtener más dinero.
El capital productivo es el que invierten los capitalistas en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo para producir mercancía, obteniendo así una ganancia. La búsqueda del lucro es el motor de la sociedad capitalista. El capitalista produce porque espera obtener un plus luego de la venta. Para producir sus mercancías, venderlas en el mercado y obtener una ganancia, el capitalista destina parte de su capital, llamado por Marx capital constante, a adquirir maquinarias e instrumentos de trabajo y otra, denominada capital variable, a contratar obreros. Para que el capitalista pueda contratar un obrero, el trabajador debe poder disponer libremente de su fuerza de trabajo y no poseer máquinas ni materias primas. El trabajador solo cuenta con su fuerza de trabajo para vender en el mercado y garantizar así su subsistencia. El salario que el capitalista le paga al trabajador es entonces el precio de la fuerza de trabajo. El valor de cambio de una mercancía está dado por el trabajo que a una sociedad le cuesta reproducirla. Consecuentemente, el valor de la fuerza de trabajo equivale a lo que un obrero necesita para mantener sus fuerzas y poder volver a trabajar al mes siguiente. El valor de la fuerza de trabajo se obtiene sumando los costos en alimento, vestido, vivienda, salud y educación necesarios para que un trabajador conserve sus fuerzas, mantenga a su familia y, sobre todo, continúe trabajando. Sin embargo, para Marx, la fuerza de trabajo no es una mercancía como todas las demás, sino que tiene una característica única, la capacidad de crear valor. Las máquinas o hasta los robots más modernos y sofisticados no tienen la capacidad de crear valor, según la teoría de Marx, sino que transmiten a la mercancía parte de su valor de acuerdo al desgaste que sufren en la producción. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de crear valor. Entonces el empresario le compra al obrero la capacidad de trabajar por el tiempo que dure la jornada de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, el valor total de todas esas mercancías que obtiene el capitalista es mucho mayor que el salario recibido por el trabajador. La diferencia entre el valor creado por el trabajador y el valor que se le paga como salario es la medida de la explotación, llamada por Marx plusvalía. La plusvalía es la parte no pagada del trabajo del obrero que se apropia el empresario. En esa explotación se basa, según Marx, la ganancia. La fábrica de sillas donde trabaja Sergio junto a otros 9 operarios produce 5.000 sillas por mes. Con el producto de solo 1.500 sillas, Sergio y sus compañeros cubrirían sus necesidades y podrían volver a sus casas tras trabajar solo un par de horas diarias. Sin embargo, el contrato laboral le permite al empresario Juan Martín disponer de 8 horas diarias de trabajo, es decir, de 6 horas más que las necesarias para cubrir el costo salarial. Luego de pagar los salarios equivalentes a 1.500 sillas a Sergio y a sus 9 compañeros trabajadores, Juan Martín, el capitalista, dispone de 3.500 sillas más para vender en el mercado que le representan su ganancia. El capitalista obtiene su ganancia solo cuando vende las mercancías producidas. Al empresario no le interesa producir lo que necesita la sociedad, sino lo que puede venderse en el mercado. Esa es la demanda. Al momento de tomar la decisión de cuánto producir, el éxito de los resultados es un riesgo, pero el empresario trata de calcular cuánto podrá vender en base a sus expectativas. Tampoco sabe a qué precio se venderán sus mercancías. Todo es incertidumbre para el capitalista. Esta forma de organizar la producción hace difícil que coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes. Los empresarios recién se darán cuenta si fue buena su estimación una vez que están en el mercado. Por eso es muy frecuente que sobren muchos bienes producidos.
Cuando esto les ocurre simultáneamente a muchos capitalistas, estamos ante las llamadas crisis de realización o de sobreproducción. Entonces, al ver que no pudieron vender sus mercancías, los empresarios ajustan sus expectativas, contraen su producción para el año siguiente, despiden trabajadores, realizan menos inversiones, desencadenando una crisis de mayor o menor magnitud según el caso. En el capitalismo, dice Marx, las crisis no son fenómenos aislados a los que sigue una recuperación, sino que muestran una contradicción inherente al régimen capitalista de producción. Son inevitables. Marx es un gran analista de la sociedad capitalista. Percibe la potencia productiva del capitalismo, junto con la desigualdad creciente que engendra mientras se desarrolla. Reconoce que el sistema funciona a la par del enfrentamiento de grupos antagónicos. Los conflictos y tensiones sociales adquieren un rol central en su análisis. Para Marx, la paz y la supuesta armonía social que ve el teórico Adam Smith son ficticias. Donde hay relaciones de dominación, habrá inevitablemente conflicto. En esta lucha, la clase dominante pugna por mantener su situación de dominio, mientras la dominada lucha por liberarse de la explotación. Este conflicto, para Marx, es el motor de la historia. La sociedad se transforma por la lucha de clases. De este modo, en la sociedad capitalista, los trabajadores están destinados a ser los sepultureros del capitalismo. Si bien las interpretaciones marxistas acerca de cómo ocurriría el fin del capitalismo son muchas, Marx, personalmente, se dedicó a explicar en qué elementos del sistema se hallaban las contradicciones y se negó a hacer futurología. Después de Marx, ya no puede hablarse de un orden natural en la economía como lo presentaban los clásicos. Su análisis histórico y político impregnará completamente el estudio de la economía de aquí en adelante. Los trabajadores de la fábrica maderera produjeron 5.000 sillas, porque el empresario Juan Martín había estimado que las vendería fácilmente en un mes. Juan Martín se sentó a esperar las ganancias y el mercado lo sorprendió. La demanda efectiva fue de 6.000 sillas. Como primera medida, Juan Martín anuncia que venderá su producto a un precio más alto y para el próximo periodo anuncia que fabricará 6.500 sillas. Como la situación se repite en todas las industrias del sector, todos los empresarios quieren contratar más trabajadores. Sergio y sus compañeros se organizaron y movilizaron. Ahora están en condiciones de reclamar un sueldo más alto.